Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí en el panel de control ya listos para iniciar un nuevo viaje al infinito y más allá. Al infinito y más allá de las noticias de ciencia, salud y tecnología en este recorrido supersónico, muy rápido, que hacemos sobre algunas, no nos caben todas, pero algunas de los hechos más importantes en materia de ciencia, salud y tecnología. La verdad es que positivo podemos decir que se anunció que el año que viene se va a incorporar la vacuna contra COVID en el calendario nacional de vacunación y entre esas vacunas de COVID va a estar la vacuna argentina Arvac, desarrollada por Juliana Casataro, el laboratorio Casará y una red impresionante de investigadores argentinos que lo hicieron posible. Un logro histórico, la primera vez que se desarrolla de pe a pa una vacuna en la Argentina. No es que se compró la tecnología, no es que se hizo una transferencia de tecnología desde un país central para que se produjera solamente acá, eso ya había ocurrido, sino que de cero empezaron a desarrollarla en la Universidad de San Martín y lograron llegar a buen puerto con una vacuna excelente, además pensada desde el comienzo, porque sabían que no iban a llegar a la primera línea de la trinchera en el momento álgido de la pandemia. Entonces, desde el comienzo la diseñaron para que fuera refuerzo de las vacunas existentes con muy buen tino, porque ya pasó esa ola enorme. El virus va cambiando y esta vacuna está diseñada para adaptarse y para ser administrada como refuerzo, que lo vamos a tener que recibir. ¿Cómo recibimos la vacuna de la gripe? Bueno, también vamos a tener que recibir la vacuna contra el COVID, porque si bien no se habla tanto en los medios de comunicación, sigue existiendo el COVID, sigue generando en algunos casos cuadros graves y tenemos vacunas ahora, hay que aprovecharlas para evitar justamente que se complique. Así que bueno, eso por lo bueno. Después de lo malo ya hablaremos durante el programa. Los invitamos entonces a acompañarnos durante 54 minutos de vuelo por las noticias resonantes en ciencia, salud y tecnología. Este programa que dimos en llamar Al Infinito y Más Allá. Al infinito y más allá. Al infinito. Más allá. Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Muy bien, y como hacemos habitualmente, les comentamos que ustedes pueden disfrutar de los contenidos de Al Infinito y Más Allá, donde quieran y cuando quieran. Como muy fácil, ingresan a www.norabar.com.ar y allí se van a encontrar con todos los contenidos del programa en formato de audio para poder escucharlos y disfrutarlos también en formato de podcast. www.norabar.com.ar, allí van a encontrar talentos, noticias, cada una de las entrevistas y por supuesto todos los programas completos del ciclo. Además, los invitamos y los convocamos abiertamente, como siempre, hasta las 13 en vivo aquí a través del Destape 1070, el Destape Mundo, y también a través del canal de YouTube, TDA y Canal 20 de Telecentro, a que ustedes comiencen a participar, como lo hacen habitualmente domingo tras domingo, del otro lado, a través de nuestras vías de comunicación que ya están activas. Pueden dejar sus mensajes de audio de 15 a 30 segundos al WhatsApp 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. También, si así lo desean, escribirnos a través del chat de YouTube y a través de estas dos direcciones de Twitter, @alinfinito 1070 y @eldestape_radio. Nora, ahora sí, comenzamos, si te parece, con la primera entrevista del día. Ya mismo, y la primera entrevista del día va a ser con uno de los personajes de la semana. Sí, uno de los personajes de la semana, porque realmente hizo una historia en Twitter que conmocionó a todo el mundo. Fue una manera de poner en un caso concreto esto de lo que siempre hablamos, de que hay un ataque a la ciencia. Va más allá de si hay plata o no hay plata. Algo
realmente difícil de creer cómo incluso con un viaje pagado por investigadores y por el sistema científico francés, una becaria casi pierde la oportunidad de ir a trabajar para desarrollar un proyecto muy importante. Y la contó su director, que se llama Jorge Montanari, pero con el cual estamos en comunicación ahora. Licenciado en Biotecnología con orientación en Genética Molecular y doctor de la Universidad Nacional de Quilmes, especializado en Ciencias Básicas y Aplicadas. Es investigador del CONICET y dirige el Laboratorio de Nanosistemas de Aplicación Biotecnológica, LANSAB, de la Universidad Nacional de Hurlingham. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, digo que te convertiste en uno de los personajes de la semana porque vi que te invitaron de varios medios a charlar sobre este caso que fue impresionante. Digamos, a veces uno habla de cosas en general, del presupuesto, de si se ejecutó el 0, tanto por ciento y queda en números. En cambio, el caso que vos contaste, que se concreta en alguien en particular, me parece que valió más que muchísimas palabras y muchísimas declamaciones. Pero quiero empezar por hacerte una pregunta. Vos, esto lo contaste en Twitter, donde tu nombre de Twitter es Jorge No Me Fui. ¿Por qué se te llama Jorge No Me Fui? Bien, no tiene una implicancia de haberme quedado en el país, porque en mi formación he ido, he vuelto, ¿no?, varias veces, sino que no me fui de Twitter cuando se pusieron difíciles los momentos, ¿no? Cuando empezó la campaña anticiencia en el 2018 con aquellos famosos ataques coordinados, ¿no?, contra los temas de investigación del CONICET y similares. Cuando empezó a rodar un poco esto del ñoquiset, los ñoquis, la gente que son empleados del Estado y no hacen nada. Sin embargo, la historia que vos contaste revela justamente la cara opuesta de eso, ¿no? ¿Nos contás un poco qué es lo que ocurrió y por qué causó tanto? Ahí nos vamos a dar cuenta por qué causó tanto impacto esta historia que, como decimos, está centrada en una sola investigadora, pero sin embargo es lo que está ocurriendo por todos lados, es apenas un reflejo de lo que está ocurriendo en muchos organismos. Solo basta con mencionar que se redujeron a la mitad las becas doctorales del CONICET y ya con eso nos damos cuenta que muchísimos aspirantes a iniciar la carrera del investigador con excelentes informes quedaron afuera del sistema. Es algo que abre la puerta, ¿no es cierto? Como es muy evidente que abre la puerta a que los más talentosos empiecen a pensar a dónde se van a ir, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en tu laboratorio? Bueno, en concreto en nuestro laboratorio nosotros habíamos accedido a un financiamiento, un instrumento de financiamiento internacional clásico y muy prestigioso que tienen la Argentina y Francia de manera conjunta, que se llama ECOSUD, ¿sí? Y que te permite a lo largo de 3 años tener movilidades de Argentina hacia Francia, de Francia hacia Argentina, para desarrollar un proyecto que previamente tiene que haber sido calificado con la nota más alta, ¿no?, con una nota de excelencia. Impulsados por esta convocatoria, que siempre es una oportunidad fantástica, ¿no?, para tejer lazos, para empezar para juntar expertices. Yo hice eso, contacté a un grupo francés de la Université de Paris-Saclay que venían trabajando en algo similar a lo que hacemos nosotros, que es nanotecnología aplicada a la salud. Ellos trabajaban con un tipo de nanopartículas que nosotros nunca habíamos trabajado y nosotros teníamos además unos modelos para ensayarlas con los que ellos no contaban. Digamos que las nanopartículas, perdón, te interrumpo un instante solamente para decir que las nanopartículas son partículas infinitesimales de 1000 millonésima parte de un metro, ¿no es cierto? Así es. Bueno, yo trabajo en nanotecnología desde el año 2002, ¿no? Digamos, desde que terminé me empecé a formar y me especialicé en aplicar la nanotecnología a enfermedades de la piel,
durante los últimos, sí, te podría decir que desde 2005. Entonces, toda esa experiencia acumulada que me llevó también a poder formar recursos humanos, a formar un grupo, a generar subsidios, también la cruzamos, digamos, con este investigador que es Vincent Frère, para generar, bueno, un proyecto conjunto, donde íbamos a tratar de aprovechar los saberes de uno y otro grupo para generar nueva tecnología que, como se sabe, en las primeras etapas eso siempre lo apoyan los estados, por eso existe este programa, ¿no? Hay una cosa que se llama nivel de madurez tecnológica, que son los famosos niveles TRL, que las primeras etapas tienen mucho riesgo y son de investigación básica. Eso es lo que financian los estados. A toda la gente que dice, bueno, pero ¿por qué no buscan financiamiento privado ahora que está complicado? Bueno, justamente es para eso, es para después, cuando la tecnología alcanza cierto nivel de madurez, que ya hay algún prototipo, hay alguna prueba in vitro superada, hay algún ensayo preclínico, ahí es donde comienza esa interacción que puede derivar en algo público-privado, como el famoso caso, no sé, de Bioceres, o la interacción que dio por resultado los barbijos del CONICET de pandemia, etcétera. Pero primero, detrás de todo eso, cuando hay mucho riesgo. Sí, claro, perdón. Cuando hay mucho riesgo y no se sabe, si no se sabe que va a ser algo que va a dar un rédito, una ganancia, y los privados no invierten en algo que es tan riesgoso, claro, ¿no? Es lógico, no pretendo que alguien que tiene que vivir de lo que vende su empresa haga una inversión de tanto riesgo que pueda no salirle. Por eso se llaman los no-go, ¿no? Que son problemas con los que uno se enfrenta y que no tienen resolución. Y eso hace que una línea de investigación pare ahí. ¿Se perdió tiempo? No, en realidad se ganó, porque cuando descubriste un no-go, haces mucho más eficiente tu siguiente investigación o el aporte que le podés dar a otros científicos que van a estar basándose en tu trabajo, etcétera. Se construye así, de una manera colectiva y de constante avance la ciencia. O sea que ustedes se presentaron para obtener este acuerdo, digamos, París, Francia, Argentina, donde hay una financiación, una contribución de cada uno de los países. Es más, se presentaron 2 veces, ¿no es cierto? A la primera no lograron ingresar en ese, entre los, porque no eran ustedes los únicos que se presentaban, o sea que es un procedimiento competitivo muy exigente. Y a la segunda vez, así es. Albricias. La segunda vez que nos presentamos, nos comunican que habíamos quedado, lo cual, bueno, era un noticiero, pero nos lo comunican ya los últimos días de la administración anterior y avisándonos que, bueno, que la ejecución del proyecto iba a depender de las nuevas autoridades. Ellos nos iban a avisar cómo y cuándo iba a ser esto. Vos fijate que de los becarios y becarias doctorales que yo dirijo, para mí es muy importante que ellos puedan tener estas oportunidades de formación. Son algo que además le hace bien al país. Ellos también son docentes, ¿sí? Entonces eso hace que cuando alguien va a la universidad y va a tener de profesora, por ejemplo a Magalí, en este caso va a tener a una profesora que ha tenido formación en el extranjero, ¿sí? Aumenta la calidad con la que podemos formar también nuestros recursos humanos, aumenta el grado de internacionalización que tenemos, aumenta nuestra calidad en general, ¿sí? Como formadores de ciencia. O sea, el impacto es en la trayectoria personal, en la grupal, y también esto realmente derrama, ¿sí? Hacia todos. Y de la mano de eso, el tema es que era un compromiso ya asumido, algo que ya estaba firmado que se iba a hacer, y para lo cual nosotros trabajamos, y trabajamos mucho. De nuestro lado, del lado francés, también trabajaron los evaluadores que evalúan esto en ambos países, ¿sí? Hubo un montón de gente invirtiendo tiempo en esto, invirtiendo recursos. Nosotros hicimos pruebas preliminares, tuvimos que ver si nuestros principios activos eran solubles en los lípidos que íbamos a usar allá en Francia y viceversa. Todo eso, si no se ejecuta el plan, pasa a ser tiempo perdido. Y además, nosotros tenemos que, a nosotros nos cuentan
todo lo que hacemos en nuestros informes anuales o bianuales, que dependen de eso nuestro avance en la carrera científica, mantener nuestro puesto. Tenemos un sistema muy meritocrático que evalúa constantemente lo que hacemos. Entonces yo también siento una indignación tremenda si tengo que haber invertido mi tiempo en algo que después ni siquiera lo voy a poder ver reflejado en mi carrera. Por todos lados es una bestialidad esto de que asumieron las nuevas autoridades y nadie se comunicaba con nosotros ni podíamos comunicarnos con nadie. Incluso fueron hasta el ex ministerio, ¿no es cierto?, a la secretaría, tratando de ubicar a alguien. Necesitaban una respuesta porque Magalí tenía que viajar a Francia para hacer una estadía de 3 meses y justamente hacer experimentos, trabajar con la contraparte francesa. Y no hubo manera de que nadie les contestara. Y entonces llegaron a algo inédito, que un investigador francés resignó su viaje a la Argentina para que se utilizara, como no había manera de conseguir el dinero para que ella fuera hasta allá, que es ínfimo, un investigador francés resignó su viaje a la Argentina y sin embargo ni siquiera así lograron una respuesta. Así es. De hecho, yo creo que si se han enterado las autoridades argentinas, habrá sido leyendo alguno de los diarios o escuchando alguno de los programas donde contamos esto, porque, o sea, no hubo manera de anoticiarlos, de buscar algún visto bueno. A mí me da mucha lástima esto porque yo veo ediciones anteriores de Ecosud que quedan registro en las redes y eso, y se hacían eventos, el ministerio se reunía con la gente que había sido galardonada con este financiamiento, le expresaban su ánimo, sus buenos deseos de que la colaboración avanzara, eventos también con la Embajada de Francia, es decir, se le da un carácter de mucha importancia a esto. El día que fui yo al ex ministerio, me pasaron por una ventanita así, me pasaron un teléfono con cable, donde del otro lado estaba la secretaria privada de Paula Nairniak, que es la subsecretaria en este momento, que, bueno, justamente no nos atendió nunca. Ahí la verdad a mí me dio más bronca todavía porque me hicieron mandar un mail, que lo mandé desde ahí con el teléfono. El mail vino con una respuesta automática que tenía un número de reclamo asignado, ¿no? Como cuando llamás porque no anda el gas o algo así, te dan un número de reclamo. Pero después no hubo nunca más una comunicación. Como vos decís, nos salvó la bonomía de vencer, que nosotros le pedimos, mirá, se me ocurre que quizá podemos destrabar esto así, porque si Magalí no viajaba, ellos no pueden armar la nanopartícula con nuestros activos allá, que ellos tienen la tecnología. Y sin esa nanopartícula hecha, tampoco tiene sentido que después venga el becario doctoral que dirige él, que es un muchacho de China que se llama Yao, que va a venir en junio a continuación a seguir acá el trabajo, ¿sí? Así que esto había que arrancarlo pronto, con previsibilidad. Magalí es mamá, tiene que armar todo un sistema de logística para que su familia pueda ocuparse de las cosas de la nena, que es muy chiquita. Teníamos que preparar las formulaciones para llevar ahí. Entonces no era algo que podíamos esperar indefinidamente y después de un día para el otro que nos dijeran, bueno, ahora sí está el pasaje. Queríamos la previsibilidad lógica para trabajar bien. Queríamos trabajar y nos encontramos con gente que no parecía estar trabajando del otro lado, ¿no? Justamente con todo lo que se dice siempre de nosotros. Acá lo que queremos hacer es trabajar. Sí, es muy doloroso lo que contás, como decimos, es un caso, pero es un caso que se reproduce hacia donde uno mire, porque cumplían con todos los preceptos y las exigencias que se dice tiene que tener una investigación, o sea, excelencia académica, proyección de que pueda convertirse en algo que traiga réditos económicos y esto prospera y avanza. Reconocimiento, hay que ver que no es algo que se pueda adjudicar a amiguismo o tantas de esas cosas que se achacan, ¿no es cierto? Porque hay un reconocimiento independiente, internacional, además muy exigente, y tampoco era cuestión de dinero, o sea, ni siquiera
en este caso uno hubiera pensado, bueno, no había que desembolsar un centavo, aunque había que desembolsar, pero bueno, lo habían resuelto con este recurso así sui generis, que no es el mejor, pero bueno, Sí. estaba, y ni siquiera así No, lograron pero que les Nora, contestaran. además, realmente, o sea, si cuando uno ve los salarios de los nuevos funcionarios, para los que se le han creado nuevos puestos, ¿no? En comunicación digital, las vocerías, etcétera, toda esta movilidad, incluyendo el dinero de viáticos, estadía, más el pasaje, es ínfimo al lado de un solo sueldo de un mes, ¿no? De estos nuevos cargos, y ni hablar de los viajes particulares que estamos viendo, etcétera. Es tremendo. Cuando uno lo ve de esa manera, uno lo que entiende es, sin meterme yo en lo otro, si está bien o está mal, pero no hay una decisión política de que no se pague este viaje. ¿Me explico? Porque, o sea, no es que hay una imposibilidad. Sobre todo teniendo un compromiso ya asumido y teniendo que nosotros que poner la cara ante científicos franceses a los que los hemos ido a buscar nosotros para iniciar el trabajo. A mí me molesta mucho tener que haber hecho todo esto yo, de traerle una nueva historia a un laboratorio y después venir con problemas nada más. Yo quería aportar algo bueno, ¿no? Soluciones. Sí, realmente bochornoso esto que nos contás, además de muy triste, bochornoso en las relaciones internacionales, Perdón, Nora, ¿no? Hay 13 proyectos más, ¿no? Pues fuimos 14 proyectos elegidos esta vez, que bueno, ellos todavía no tienen respuesta. Yo me moví primero con esto, pero ahora también hay que ver cómo se pueden lograr las movilidades de los otros científicos, que son en muchas áreas del conocimiento y que ni siquiera, por más que, como vos bien dijiste, en mi caso, son temas que pueden tener después una aplicación concreta, transferible y que dé rédito. Tampoco tenemos que dejar de cuidar las otras áreas de la ciencia, de las cuales también se habla con mucho prejuicio, porque si vos ves cualquier llamado internacional, por ejemplo los llamados que hace Euraccess, Horizonte 2030, etcétera, que son convocatorias para formar consorcios junto con grupos de investigación europeos, quizás acá mucha gente no lo sabe, pero la interdisciplinariedad es un requisito, es algo que te piden por favor. Si vos vas a trabajar, por ejemplo, no sé, en Alzheimer con cierta proteína, tenés que presentar un equipo multidisciplinar donde quizás tengas también expertas o expertos en materia laboral, en sociología, en demografía, ¿sí? Porque un problema global hoy en día se encara desde muchos lados. Entonces, ni siquiera es solamente nuestro, como vos decís, es la punta de un iceberg, es un ápice, es un ejemplo concreto, pero hay mucho más detrás que está paralizado con todo esto. Jorge, te agradecemos muchísimo este testimonio. A veces contar una historia personal o particular es más ilustrativo y se entiende mejor que hablar de los grandes números, ¿no? Así que ojalá que bueno, estos casos sirvan para que se recapacite toda esta gente de excelencia. Va a aceptar, y hay países muy deseosos de atraerlos para que se vayan a trabajar a otros lugares. Así que pensemos todo, aunque más no sea por todo el dinero que se invirtió en la formación y la riqueza que se pierde si hay realmente una fuga masiva de cerebros, va a costar muchísimos años reconstruir este sistema, ¿no? Claro, Nora, perdóname, pero con esto que vos decís, justamente, imagínate lo difícil que es para nosotros, que estamos constantemente necesitando de recursos humanos en la mesada, gente que formemos, doctorados, etcétera. Qué difícil que va a ser para nosotros convencer a la nueva camada de estudiantes que se están por recibir de que tomen el camino de la investigación académica, porque qué certeza, qué seguridad le podemos ofrecer a alguien que se tiene que incorporar al mercado laboral y el panorama es este. Como vos decís, ni siquiera económicamente es una decisión inteligente, porque es como tener un club de inferiores que ni siquiera vende a los jugadores, sino que los deja irse a todos cuando están en un momento que van a explotar, ¿no? Así es. Jorge, te mandamos un gran abrazo y bueno, seguimos en contacto. No para vos, la audiencia.
Gracias. Estuvimos hablando con Jorge Montanari. En Twitter, quienes quieran seguirlo, @Jorge no me fui. Licenciado en biotecnología con orientación en genética molecular y doctor en la Universidad Nacional de Quilmes, especializado en ciencias básicas y aplicadas. Es investigador del CONICET, dirige el Laboratorio de Nanosistemas de Aplicación Biotecnológica, LANSAB, de la Universidad Nacional de Hurlingham. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Nora, el cerebro de los humanos modernos es un 13% más chico que el del Homo sapiens que vivió hace 100.000 años y nadie sabe por qué. ¿Usted quizás sabe por qué? No, yo tampoco, y justamente de esto se trata un trabajo que se publicó esta semana, porque suele suponerse que nuestro cerebro es grande en proporción al físico, es lo que diferencia a nuestra especie del resto del reino animal. Pero el cerebro humano, incluyendo los homínidos que nos precedieron, casi cuadruplicó su tamaño en los 6 millones de años transcurridos desde la última vez que nuestra especie compartió un ancestro común con los chimpancés. Sin embargo, los estudios muestran que esta tendencia hacia cerebros más grandes se revirtió con el Homo sapiens. El tamaño medio del cerebro de nuestra especie se redujo en el transcurso de los últimos 100.000 años. Los cráneos de hombres y mujeres actuales son alrededor de un 13% más pequeños que los de los Homo sapiens que vivieron en la última edad del hielo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, algunos investigadores sugieren que se debe a que pasamos de un estilo de pensamiento más intuitivo, práctico, a un procesamiento de información simbólica, es decir, que nuestro cerebro se habría vuelto más eficiente, más pequeño pero más eficiente. Otros a que se debe a la adquisición del lenguaje y otros a cambios climáticos, a un clima más cálido. Lo cierto es que por ahora nadie puede explicarlo con certeza. En semanas empieza a operar en Pilar una modernísima planta de vacunas y monoclonales. Así es, tuvimos la oportunidad de recorrerla antes de que se cierre totalmente, como ocurre con estas plantas, a todas las visitas y a la personal no autorizado. Está en Pilar y tiene que ver con ese proyecto que se había planteado durante la pandemia para producir vacunas. Bueno, durante la pandemia, nos decía Marcelo Figueras, el empresario que está detrás de este proyecto importantísimo, se difundió el precepto de que el que fabricaba vacunas vacunaba y el que no esperaba. Entonces, dijo él, me propuse construir una planta porque nos da independencia sanitaria. Tuvimos propuestas de muchos países de Sudamérica para que nos instaláramos en esos lugares, pero creemos que nos debemos a nuestro país y a nuestros científicos, dijo. Marcelo Figueiras es el presidente y principal accionista de Laboratorios Richmond. El proyecto exigió unos $100 millones para realizarse. Se financió con participación pública y privada y se prevé que tendrá capacidad para producir unos 80 millones de viales y 27 millones de jeringas prellenadas por año. Va a producir vacunas y anticuerpos monoclonales, pero además tiene una planta piloto que va a permitir a los investigadores argentinos también ensayar nuevas moléculas y nuevos desarrollos allí en Pilar. Así que realmente para aplaudir.
Contrariamente a lo que se piensa en general, Internet tendría efectos positivos en el bienestar de las personas, su sentido de satisfacción con la vida y el de propósito. ¿Será tan así, Nora Bar? Bueno, nosotros escuchamos todo el tiempo que las redes sociales, Internet, están acá para destruirnos, dicho en forma jocosa. Pero bueno, un trabajo enorme de 16 años de duración y realizado en 2.400.000 personas de 168 países, arroja un resultado que va contra lo que usualmente se piensa, que el uso de Internet tiene efectos negativos en el bienestar de las personas. El resultado que les dio a estos investigadores es que, al contrario, puede mejorar su bienestar. Sin embargo, las mujeres de entre 15 y 24 años que informaron haber utilizado Internet durante la semana anterior estaban en promedio menos contentas con el lugar en el que vivían en comparación con las personas que no habían utilizado la web. Esto podría deberse a que las personas que no se sienten bienvenidas en su comunidad son las que pasan más tiempo en línea, dijo Andrew Przybylski, un investigador de la Universidad de Oxford, Reino Unido, que estudia cómo la tecnología influye en el bienestar de los usuarios. Se necesitan más trabajos, más estudios para determinar si los vínculos entre el uso de Internet y el bienestar son causales o simplemente asociaciones que se dan de forma, de alguna manera, espuria. El estudio se publicó esta semana en Technology, Mind and Behavior. ¿Sabías que... ¿Sabías que La vida secreta de tu alcachofa de ducha, de América Valenzuela, publicado por Editorial Planeta, se propone mostrarte lo que la ciencia puede explicarte sobre tu hogar? Así es, tu casa esconde innumerables curiosidades científicas que merece la pena explorar, desde la física de la olla a presión hasta la química de los detergentes, o cómo la lavandina cambió el curso de la historia, a qué huelen los libros, qué hay en una cucharada de polvo o de qué está hecha tu ropa. Solamente tenés que sumergirte en este libro para descubrirlas. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Destape 1070, el Destape Mundo, a través del canal de YouTube del Destape también, a través de TDA nos pueden seguir y por supuesto a través del canal de YouTube. Recuerden además, todos aquellos y aquellas que quieran seguir disfrutando y o compartiendo los contenidos del programa de Al Infinito y Más Allá, lo pueden hacer como muy fácil, ingresando a www.norabar.com.ar. Allí ingresan y se van a encontrar con talentos, noticias, cada una de las entrevistas y por supuesto todos los programas completos del ciclo para escucharlos en formato de audio, en formato de podcast. www.norabar.com.ar. Y ahora sí, antes de ir a la segunda entrevista del día, les agradecemos la participación a todos ustedes que estén del otro lado compartiendo el domingo con nosotros. Héctor López nos escribe a través del chat de YouTube y nos dice: desfinanciar a la ciencia y a la tecnología es criminal, no se puede ser tan ignorante. Cristian García Laterra, espero que esta entrevista aparezca recortada en Twitter para compartirla hasta el hartazgo. Hablaba de la entrevista recién que realizaste a Jorge Molinari. También dice Silvia Ramírez: buen día, Nora, la vacuna argentina es buenísima, me la dieron el año pasado, ni un resfrío tuve. Seguimos leyendo mensajes de ustedes. Escucha este, Nora: felicidades desde México, nos dicen. Mirá, también nos escuchan desde allí. Excelente programa, Lorenzo Meyer Falcón. Muchas gracias por estar del otro lado. El último que compartimos para seguir con el programa, Ana María Lucero. Buen día, Nora y equipo, como siempre trayendo temas de gran interés. No me pierdo sus programas, los miro por la TDA. Agradecidos por tanta info. Saludos. Los agradecidos somos nosotros que ustedes estén del otro lado, y aquellos que quieran seguir participando lo pueden hacer. Les reiteramos las vías de comunicación: vía WhatsApp, dejándonos sus mensajes escritos o de audio de 15 hasta 30 segundos al 11 25 80
2580-9360. 11 2580 9360. También vía Twitter en @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Ahora sí, Nora, si te parece, estamos disponibles con la segunda entrevista del día. Así es, todo el agradecimiento es nuestro y ustedes son el motivo de este programa. Pero seguimos adelante con las novedades de la semana y esta no es de esta última semana, sino de hace varias, y es la situación del sector nuclear en la Argentina, que estaba a cargo y está a cargo de algunos de los grandes proyectos, los proyectos insignias de la ciencia nacional. Y lamentablemente es uno de los sectores más golpeados en este momento por digamos, se detuvo la financiación, se detuvieron los proyectos, como decimos, importantísimos y que en este caso tampoco es inexplicable porque son proyectos que además tienen una rentabilidad ya prácticamente asegurada, estaban a punto de finalizarse y están detenidos. Y para saber más sobre esto, vamos a hablar con la persona que más sabe sobre este tema en este momento, que es la presidenta saliente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serkis. Licenciada en Física por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Física, egresada del Instituto Balseiro, es investigadora principal del CONICET, como bien Nora mencionaba, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CENEA, actualmente es directora por concurso del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, próxima a retomar el cargo luego de una licencia, y además profesora titular del Profesorado de Química de la Universidad Nacional de Río Negro. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Nora? Muchas gracias por el llamado, y espero que se escuche bien, no sé cómo viene. Hasta ahora perfecto, porque estás en Bariloche, ¿no? Estoy en Bariloche, digamos, el lugar que elegí hace muchísimos años para vivir y la verdad que, estos años fueron duros de ir y volver y de tratar de estar presente también en donde atiende Dios, que supuestamente es Buenos Aires, ¿no? Así que... Hay que decir también que Adriana tiene hijos, tiene familia, fue un esfuerzo enorme el que tuvo que hacer para aceptar este cargo como presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que le implicaba, tener que viajar cuando podía, volver a su casa, volver a sus afectos, a su familia, volver de nuevo y ocuparse de un organismo de la ciencia nacional enorme, importantísimo y con unas responsabilidades que no son muy envidiables, porque realmente tener que ocuparse de todo lo que tiene que ver con la ciencia nuclear en sus múltiples manifestaciones, desde lo que es el estudio de las nuevas generaciones de nuevas formas de energía, la investigación. Es una responsabilidad que no cualquiera la puede asumir. Adriana lo hizo y le tocó ver un momento de avance, ¿no es cierto? Se creó el Centro de Medicina Nuclear en el norte, que dio a toda la zona norte la oportunidad de acceder a los mejores tratamientos, los más avanzados en medicina nuclear contra el cáncer. Avanzó el Centro de Protonterapia en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, y hay dos proyectos que yo les digo insignia, emblemáticos, porque avanzaron y realmente la Argentina se ponía en un lugar de vanguardia en el mundo en ambos temas. Uno es el laboratorio de haces de neutrones y el reactor RA10 en Ezeiza, y otro el CAREM, el reactor modular. El pequeño reactor modular, que es un diseño innovador en el que la Argentina hizo punta y estaba haciendo punta. Era el reactor más avanzado, porque luego se hicieron otros desarrollos en otros lugares del mundo, había proyectos, pero ninguno tan avanzado como el nuestro. Y sin embargo, lamentablemente están detenidos, ¿no? Bueno, en realidad no están detenidos, la verdad es que todavía hay incerteza, quizás la palabra correcta es esa, incerteza sobre el futuro. En el tema del proyecto del RA10, el reactor multipropósito, las actuales autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el presidente en particular,
repitió varias veces que él está convencido que ese proyecto tiene que terminar, está realmente muy avanzado ese proyecto, pero falta todavía que realmente el crédito presupuestario indique lo mismo, ¿no? O sea, todavía no está aprobado el pedido que hicimos nosotros cuando yo estuve a cargo de la comisión y que él continuó ese mismo pedido, no solo para el funcionamiento de ese gran proyecto, sino de toda la institución, que en este momento, igual que lo que ocurre con muchos otros organismos de ciencia y tecnología, con las otras universidades que no son la Universidad de Buenos Aires, está en riesgo su funcionamiento porque no están aprobados los refuerzos de crédito presupuestarios necesarios al haber comenzado el año trabajando con el presupuesto 2023. Eso todavía es así. Espero, yo realmente tengo, igual que toda la gente que está dentro de la comisión, voy a seguir dentro de la comisión y espero que realmente ese presupuesto llegue como se solicitó. Lo que preocupa es que ahora, en cambio, para el caso del CAREM, que es un proyecto que, digamos, como vos decís, es insignia en el sentido de que es la primera oportunidad que tiene nuestro país de demostrar que además de reactores de investigación podemos hacer un reactor de potencia. Es, como se diría, la frutilla del postre de toda una trayectoria de 70 años de conocimiento en el sector nuclear, de que sería la primera demostración de que podemos desarrollar un reactor que es capaz de generar nucleoelectricidad y no solo eso, sino que es dentro de los modelos del mundo uno de los más avanzados, no dicho por nosotros, sino dicho por la Agencia de Energía Nuclear, que depende de la OCDE justamente, que tiene una oportunidad además comercial enorme, porque bueno, si bien este es el demostrador, que tiene una capacidad para alimentar una pequeña ciudad, diría de 100.000 habitantes, sería tanto para la transición energética de nuestro país como del mundo la posibilidad de tener energía limpia, energía que pueda adaptarse a diferentes necesidades, desde la desalinización del mar, desde países que necesitan tener en su transición energética la posibilidad de tener energía disponible a diferentes dimensiones, con un financiamiento quizás más escalado, porque son lo que llaman reactores modulares pequeños, y que, bueno, no parece ser que, digamos, esté totalmente todo a disposición para que este proyecto continúe. Con todo lo que venía haciéndose. Entiendo que no hay una definición y que, bueno, se está tratando de, como todo lo que se pone en duda, hacer una revisión crítica del modelo, que me parece, digamos, creo que las capacidades técnicas que hay son sobradas, pero poner todo a disposición de una revisión crítica. Cualquier proyecto de relevancia tecnológico pasa por muchísimas etapas durante su vida de desarrollo, de revisiones, de tener que... Pero la capacidad está, digamos, nadie duda de que, y si alguien duda que hay capacidad técnica de poder resolver los problemas, creo que en la Argentina eso ha sido resuelto siempre con creces, ¿no? Lo demuestra lo que ocurrió en Atucha 1, en Atucha 2, digamos, la extensión de vida de embalse, lo demuestran también todas las, digamos, incluso los problemas que haya tenido técnicos en Australia, el reactor que exportó INVAP hace muchos años, todo eso se ha ido solucionando porque, digamos, la capacidad técnica está. Poner, digamos, un proyecto de esta dimensión y de estas posibilidades en duda porque necesita una revisión, realmente creo que es muy preocupante, por no decirlo de otra manera. Imagínate si estos son proyectos que llevan décadas. De hecho, en particular el CAREM se inició en los papeles, en los planos hace varias décadas. Si cada gestión que accede al gobierno hiciera una revisión de lo que se hizo antes, bueno, no se podría realizar ningún proyecto que tiene que atravesar distintas administraciones, ¿no? No, las revisiones son necesarias cada tanto, las revisiones son útiles para corregir rumbos si es necesario, pero la verdad es que el grado de avance que tiene y la solidez técnica que hay en muchísimos lugares de la institución, en particular en quienes fueron integrando el proyecto, poniendo en duda, digamos, lo que puede hacer, realmente es, y la necesidad de poder continuar, o sea, mientras uno va haciendo una revisión, no detiene las cosas, sobre todo porque por el riesgo que implica para el personal joven que se ha incorporado últimamente, que comparando, por ejemplo, con el NuScale o con el, digamos, el proyecto inglés, digamos, que también tiene
el doble o el triple de empleados trabajando en forma directa en los proyectos y aún así nosotros tenemos muchísimo más avance. Con lo cual es claro que, digamos, lo más triste o lo más complejo es no perder la capacidad de las personas que integran los proyectos. Y eso es el mayor riesgo que se corre en este momento. Sabemos que quienes se van a otros lugares, quienes abandonan o porque no ven perspectivas, digamos, es muy difícil de recuperar. Y toda esa gente formada en las universidades nacionales argentinas que o tienen la oportunidad de emigrar o tendrán la oportunidad de integrar algún otro proyecto, como vos dijiste, llevan décadas, cualquier proyecto nuevo en el que integran tardarán 15, 20 años en que eso esté realmente cuando estaba muchísimo más cerca, cuando hablamos de 3, 4 años, digamos, en un proyecto de esta envergadura, es muy poquito comparado con cualquier otro tiempo digamos, que se pueda pensar, ¿no? ¿Hubo despidos en estos proyectos? Se escuché muy poquito. Sí, hubo despidos. No directamente. La obra tiene en este momento 160 contratos, tiene un contrato muy grande con Nucleoeléctrica Argentina por lo que es la obra civil. En esos contratos hay muchas empresas subcontratadas, en particular las empresas que se ocupan justamente de de diferentes partes de lo que es el edificio de la obra, y en esas empresas, como hubo una detención de los pagos, porque acá no solo no hay una previsión presupuestaria de qué es lo que va a ocurrir en este año, sino que desde hace 2 meses que no se pudieron hacer ningún pago porque el CAREM funciona con un fideicomiso y entró, a pesar de que nos habían dicho que no al comienzo de este año, de que no iba a entrar entre el listado de quienes tenían que tener una revisión de los fideicomisos, entró en esa misma lista y desde el banco que maneja ese fideicomiso no se hizo ni un pago más en los últimos 2 meses. En esa situación y en la falta de previsión a futuro, hubo una parte de la obra que se decidió detener, con lo cual eso significó tratar de ir marcha atrás con uno de los contratos en una de las empresas constructoras que echó a 69 personas. En la obra en este momento estaban trabajando más de 800 personas y se temía. Yo no sé qué ocurrió después porque, bueno, yo ya salí de la presidencia y ya no estuve más a cargo. Hasta donde yo estuve a cargo, había en riesgo 500 puestos más de trabajo de personal de la construcción. Por eso WOCRA pidió, digamos, una conciliación obligatoria. Hasta donde yo sé, digamos, esa conciliación obligatoria hizo de que esas 69 personas quedaran todavía en el lugar, pero eso también implicó un paro y la falta, como dije antes, de pago directo y concreto también hizo que hubo varios días en los cuales la obra estuvo detenida. Entiendo que no es la intención en este momento detenerla por completo, de hecho no es casi sería, digamos, hasta una malversación de fondos, te diría, detenerla completamente, porque tendrías un montón de contratos caídos, hay que analizar muchísimo cómo se hace para continuar. Ojalá que la intención sea continuar, ojalá que esta revisión, digamos, que se piensa, digamos, no impida que lo que está en marcha pueda realmente seguir, ¿no? Porque, digamos, con el cambio, digamos, o las pequeñas, diría, sutilezas que van ocurriendo en un proyecto tecnológico, uno siempre tiene que ir haciendo este tipo de cosas. Pero hay como un prejuicio sobre, como si las personas que están evaluando ahora, digamos, no reconocieran todo lo que se hizo en estos años, ¿no? Y bueno, ojalá que pueda verse, ojalá que haya honestidad intelectual al respecto y que, digamos, se pueda realmente poner en valor, ¿no? La cantidad de personas que tienen, las que dirigen el proyecto y que, bueno, realmente son de una increíble, diría, trayectoria, digamos, incluso desde el punto de vista comercial hay una evaluación muy buena y el mundo está esperando que estos proyectos además
puedan continuar, ¿no? Dicho por el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, que no solo valora, sino que dice que realmente estos proyectos son muy valiosos para lo que es el desarrollo de la energía nuclear en el mundo. Así es. En este momento está con un despliegue enorme, por eso, a diferencia de los años 90, donde gran parte de la comisión fue desarmada, muchísima gente se fue, no habría esta avidez, tanto en el área de medicina nuclear como en el área de energía nuclear, de profesionales que sepan, y tememos perder a muchas de estos jóvenes y de estas jóvenes que realmente han puesto y se han quedado a pesar de sus magros salarios, que esa es una de las cosas que espero que también se pueda ayudar a corregir en algún momento. Sí, realmente lo que contás es muy, muy doloroso, Adriana. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica es un argentino, Rafael Grossi, y él respalda, por supuesto, y pensemos que tiene una actuación protagónica en este momento, tuvo en la guerra Rusia-Ucrania, conoce todos los desarrollos en el mundo en materia de energía nuclear, y él respalda muchísimo y promueve y habla de manera muy, muy elogiosa del CAREM. Ojalá que todo eso se pueda seguir, lo mismo que el RA10 y todos los proyectos, como decíamos, el centro de protones que están construyendo y que está a punto también de terminarse con la Universidad de Buenos Aires, y que dotaría a la Argentina de una instalación única en América Latina. Todo eso, ojalá se recapacite y siga adelante. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Te decimos hasta pronto, porque seguro te vamos a estar llamando, y la gente que trabaja en investigación nuclear, bueno, la aplicación ya es tan diversa, tanto en la nanotecnología, en el estudio de materiales, que seguro te tendremos en cualquier domingo aquí en el programa. Muchísimas gracias y te mandamos un fuerte abrazo a Bariloche. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, ojalá realmente que lo que entiendo que se está haciendo para tratar de conseguir ese crédito presupuestario dé sus frutos. Por ahora uno puede ver, les invito de paso también a la población en general a que aprenda a mirar la página que tiene el Gobierno Nacional para poder ver los números concretos y exactos de en qué se gasta el presupuesto público nacional, y que pueda, si bien tiene sus pequeños laberintos para poder entender ese presupuesto, toda la información está ahí, y cuando uno habla del presupuesto nacional, habla de información pública. Todavía el refuerzo no llegó, esperemos que llegue a tiempo. Ojalá, porque cuando uno se queda parado en ciencia, como dijo alguna vez Dora Barrancos, no es que se queda en el mismo lugar, retrocede. No, retrocede, exactamente. Te mandamos un fuerte muchísimas abrazo. Gracias, Nora, por difundir todo esto. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a vos, Adriana. Estuvimos hablando con Adriana Serkis, licenciada en Física por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Física del Instituto Balseiro y ahora directora por concurso del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología, próxima a retomar el cargo después de haber estado con licencia para hacerse cargo de la presidencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar. Muy bien, y antes de la despedida compartimos un fragmento de la entrevista realizada por Nora en el programa anterior, cuando dialogó con Osvaldo Podéacer, director del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la Fundación Instituto Leluar, sobre terapia génica que le permitió a una niña oír. Y con todo lo impresionante que es, no es lo primero en terapia génica. Se aprobó hace poquitito tratamientos para hemofilia A y hemofilia B. Hace ya un par de años tratamientos para retinopatías y hay tratamientos para enfermedades más complejas como cáncer. Entonces el área evidentemente se ha transformado de una manera impresionante y bueno, todos estamos expectantes y al mismo tiempo trabajando para que todo esto crezca muchísimo más. Lo particular de este caso es que se usó un virus que se llama adeno asociado
dual. ¿Por qué dual? El virus adenoasociado, que se usa, por ejemplo, para terapia génica de retinopatías o terapia génica de hemofilia, es un virus que tiene un gen único, chico, dentro de su genoma. Se lo inyecta, es una cirugía simple. En este caso duró poco menos de 20 minutos. Pero en este caso se usó un vector dual, es decir, el gen se dividió en dos, se inyectaron los dos virus en simultáneo y dentro de la célula hay una especie de recombinación de modo tal que finalmente se obtiene el gen completo. Y ese gen completo empieza a producir la proteína que finalmente repara lo que está faltando y el chico o chica empieza a oír. Y ahora sí, Nora, la despedida, compartimos un último mensaje, no sin antes agradecer la cantidad de mensajes y de participaciones de ustedes del otro lado. Muchísimas gracias por estar ahí. Último mensaje entonces, Susana Andrie dice: señora Nora y equipo, siempre con información muy importante, excelente programa, gracias. Saludos desde New Jersey, Estados Unidos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Edición internacional y... como les decíamos, nos vamos al infinito, así que llegamos a todas partes. Bueno, muchísimas gracias, era un chiste solamente, a nuestra operadora Florencia Trevino, en cámaras a Marco Arauz, en redes a Federico Pasos, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general y a Eva Ojeda Bar en la producción. Y por supuesto, muchísimas gracias. Antes que nada, a ustedes que nos acompañan en estos viajes al infinito y más allá. Que tengan una excelente semana y nos encontramos el domingo que viene, como siempre, a las 12 en punto, para hacer un viaje supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología.